Bienvenidos a otro video. Hoy les voy a mostrar paso a paso qué hacer cuando llegas a un campground con tu casa rodante por primera vez. Vamos a hablar de cómo nivelar la RV, desconectarla del vehículo, conectar la electricidad, el agua potable y el drenaje. Así que si este es tu primer viaje en RV o casa rodante, este video te va a ahorrar muchos dolores de cabeza. Así que quédate hasta el final y no olvides suscribirte para más contenido sobre la vida en casas rodantes. Bueno, mi gente, ya estamos parqueaditos aquí en el sitio que nos tocó a nosotros, aquí en este KOA. Miren estos niveles aquí. Esto indica aquí que la casa no está nivelada. Esto tiene que estar aquí en el centro. Entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a nivelarla. Vamos a ponerle una cosa aquí en las gomas para nivelarla y que quede bien, porque si no la nivelamos, entonces vamos a estar así durmiendo medio raro y no va a ser bueno. Yo tengo estas maderas aquí que la utilizamos para nivelar esta casa en los momentos que haya que nivelarla. Vamos a nivelarla, entonces vamos a ponerla ahí. Vamos a tratar de subir las gomas para que quede montada ahí, y así hacemos la diferencia ya de que la casa quede nivelada. Ok, vamos a ver ahora. Miren cómo quedó ya la goma, cómo quedaron montadas ya en las tablas aquí. Vamos a chequear ahora a ver cómo está, qué indica el nivel. Vamos a ver. Mírenlo ahí. Perfecto. Así que ya ustedes saben, eso es lo que se hace cuando ustedes tengan su casa rodante. Saben que tienen que nivelarla, porque si no la nivelan es un lío. Y también después de nivelarla, le ponemos esto aquí. Esto lo vamos a bajar para estabilizarlo. Así la casa rodante no se mueve para ningún lado. Muy importante también. Una parte muy importante, antes de tú desconectar tu casa rodante y estabilizarla y todo, debes ponerle primero esto en las gomas para que la casa rodante no se te vaya. Cuando tú la desmontes del vehículo, la desconectes, no se te vaya para ningún lado. Mira, tú lo pones así. Ponemos esta. Hay muchas variedades. Ponemos ahí, la aseguramos bien, y acá adelante me gusta también ponerle este pedazo de madera que tengo aquí entre medio de las gomas, y así me aseguro de que no vaya para ningún lado. Muy importante, porque si no lo haces se te puede ir la casa y tú no quieres que pase eso. Una parte muy importante de la que tienes que saber hacer es quitar la casa de aquí de la camioneta ya. Eso es una parte bien importante. ¿Cómo lo hacemos? Hacemos aquí, lo jalas aquí porque esto está bien atorado ahí. Entonces bajamos esto y aseguramos esto aquí. Otro punto importante es que a mí me gusta siempre usar unas maderas para que esto no tenga que bajar tanto, no se force tanto. Voy a buscar unos pedazos de madera que tengo y lo voy a poner abajo. Aquí ya colocamos ya los pedazos de madera abajo. Entonces vamos a seguir el proceso que estamos haciendo. Ahí ya está afuera totalmente. Entonces le quitamos la cadena aquí. Estas son las cadenas de seguridad para prevenir de que si se zafa o algo queda cogida ahí. Y le quitamos esta parte aquí, que esto es que si el trailer se despega por alguna razón, se activan los frenos de emergencia. Eso es muy importante. Ahí se lo quitamos. Le quitamos esta otra cadena del otro lado y la desconectamos de la camioneta, del vehículo. Y esto es algo que yo uso para que esto no se abra, porque esto si no tienen algo aquí, se abre y se puede zafar, que ya no pasó un día, por cierto. Ahí está. Entonces movemos
Ahora movemos el vehículo de aquí ya, porque ya está libre eso ahí. Ahora vimos que la casa está nivelada de esta parte, ¿verdad? Desconectamos la casa del vehículo y no está nivelada de esta área, que es el área de adelante de la casa rodante. El área de adelante. ¿Qué significa esto? Que esta gotita de agua tiene que estar aquí. Este nivel debe estar aquí. Entonces tenemos que nivelarla para que quede bien a nivel y estemos bien ubicados. Vamos a nivelarla ahora. Y ahí lo tenemos en el centro. Eso es lo que queremos. En la parte de adelante nos indica que está nivelada de la parte de adelante y está nivelada de la parte de los lados. Nuestra casa está nivelada. Ahora lo que nos falta hacer es, vamos a activar los gatos que tiene atrás para que no se nos mueva para ningún lado. Está nivelada totalmente. Ahora vamos a poner los gatos ahí para que no se mueva para ningún lado y ahí podamos movernos y hacer lo que usted quiera en la casa y no nos vamos a caer para ningún lado. Ahí está bien seguro. Ahora repetimos el proceso en los 4 ángulos, en los 2 de la parte de atrás y los 2 de la parte de adelante. Y ya nuestra casa está nivelada y asegurada. Solamente nos queda abrirla, sacar los slide out, que salga la cama, sacar el landing y todo, y ya estamos ready para pasar un fin de semana precioso. Ahora hay que conectar también de la electricidad de aquí, del parque. Vamos a ver. Aquí está la electricidad de la casa. Aseguramos bien ahí. Y ahora entonces lo conectamos de aquí, de la electricidad ya del parque, que es esta. Y ahí subimos los breakers y ya tenemos electricidad. Y este es el agua. Ahí tenemos agua. Y aquí entonces les voy a enseñar, este es el sistema ya de aguas negras. Aquí conectamos la manguera de las aguas negras. Y aquí ya tenemos una casa ya para el fin de semana completo, sin necesidad de tener preocupaciones por el agua negra ni nada. Todo queda bien ahí. Ahora quiero mostrarte cómo tú vas a conectar el agua en tu casa rodante. Primeramente, ya yo tengo la manguera aquí. Lógicamente tenemos que tener una manguera. Aquí tenemos la conexión. De la manguera. Primero la conectamos aquí en la llave, ¿verdad? Entonces quiero que vean esto. Estos trailers tienen 2 conexiones. Está esta conexión aquí, pero que esta conexión principalmente es como para lavar el tanque de las aguas negras. Cuando ya terminamos nuestra estadía aquí en el camping, lo ponemos aquí y ahí lavamos todo lo que es el tanque de aguas negras. No lo queremos conectar ahí, lo que lo tenemos que conectar es aquí. En esta conexión, parece que está medio envuelto ahí. Lo que debemos conectarla es en esta conexión que dice City Water Connection. Ahí que vamos a conectar. Ahí va a estar ya lo que es el agua de nuestra casa. Allá vamos a tener agua permanente, como si tuviéramos en una casa normal, ¿verdad? Entonces ahí ya está bien seguro. Y ahora abrimos la llave aquí. Vamos a asegurarnos que esté todo bien. Y si no está liqueando agua, nos aseguramos aquí. Está todo bien, está todo seguro. Ya tenemos agua permanente. El otro punto muy importante que a nadie le gusta, pero hay que hacerlo, porque a mí no me gusta hacerlo, pero hay que hacerlo, es esta conexión de aquí, el Black Water. Esa es el Black Water y el Gray Water. Esa es la conexión ya, el agua que sale del trailer, del agua que usamos cuando nos bañamos, fregamos y cuando usamos el baño.
Para esta conexión entonces tenemos esta manguera aquí que van a ponerse aquí en este punto. Entonces lo primero que hacemos es, eso no puede faltar, unos guantes, porque no queremos estar bregando con cosas así con las manos peladas, sin guantes. Eso no es lo correcto. Entonces siempre yo tengo una caja de guantes y ahí estoy bien. Entonces primeramente nos aseguramos de que esté cerrado. Enséñamelo esto aquí, que esto esté cerrado, porque si eso está abierto, se va a botar el agua aquí, pero en este caso está cerrado. Entonces lo conectamos de acá, ahí, ¿verdad? Que esto esté cerrado, vuelvo y repito, porque si está abierto se va a botar. En este caso está muy lejos del punto de donde lo conecto aquí, está muy lejos. Tengo otra manguera y lo que hago es, en el mayor de los casos es una manguera nada más que se necesita, pero como esto está lejos, yo tengo otra extensión por suerte. Entonces lo que lo vamos a conectar aquí, porque es una extensión de la misma manguera, y ya tenemos la conexión para acá. Pero me falta otra pieza que va aquí en esta parte de aquí, se la muestro ahora. Ya aquí tengo la conexión aquí, y tengo otra pieza más que le quiero enseñar, le quiero mostrar. Pero vamos primero a empezar con esta conexión. La hacemos así mismo, la engrampamos aquí, ahí. Aquí lo abrimos ya, que es la conexión, y ahí está todo. Ya ahí tenemos una conexión ya perfecta para lo que es ya las aguas negras y la gray water, como le llaman ellos, que es el agua donde uno se baña, está todo. Entonces, esta pieza que yo les quiero mostrar, esta yo la compré, esta es para montar la manguera, porque si se dan cuenta, enséñale aquí, mira, si se dan cuenta, esa parte allá y esto aquí, como que no está nivelado, tú sabes. Entonces cuando el agua vaya, cuando abrimos esto, esta parte queda más alta, entonces el agua no va a estar bien. Lo que hacemos es, con esta pieza montamos la manguera, la montamos ahí, cuestión de que la manguera vaya en declive para ya la conexión final. Y ahí nos aseguramos que más o menos, como les digo, tenga un declive. Ahí está mejor. Ahí está ready ya. Como podemos ver, ya tenemos la conexión perfecta. Nos aseguramos que esto esté bien. Muchas veces ellos tienen como unas rocas que usted le puede poner ahí para que no se zafe, porque se puede zafar eso. O algo, no sé, una pieza de algo que ustedes puedan tener. Pero ya más o menos ustedes ven, tienen la idea de cómo es que se conecta esto ya cuando tú llegas al lugar. Mi gente, ya tenemos todo seteadito aquí. Ya espero que hayas aprendido cómo nivelar la casa, cómo desmontarla cuando llega, cómo nivelarla. Y mira qué bien se ve todo ya seteadito, ya estamos ready para pasar un fin de semana maravilloso aquí. Así que ya tú sabes, yo espero que si te ha gustado este video, no olvides de darle un like, suscribirte a nuestro canal y seguir nuestro contenido para seguir creciendo cada día más.